En este título que a mí me pidieron cambiarlo y dije, no, me vale. Hay dos palabras que de alguna manera pueden chirriar en principio. Si este título lo ponemos en una conferencia en Hamburgo, la gente habría protestado, ¿no? Porque considerando que los suevos es un reino germánico, que digan bárbaro parece muy ofensivo. Bárbaro es la palabra que los romanos utilizaban para todo lo que había fuera de sus fronteras. Bárbaro es el que no habla bien, el que balbucea y no se le entiende. Igual que bereber, que tiene el mismo origen y es también de aquella época. El otro, la otreidad es siempre una especie de disminución de algo. Es verdad, son los otros comparados con los visigodos, que es los que se llevan el protagonismo en el ámbito del entorno peninsular. Cuando uno piensa en los pueblos que sucedieron a Roma, el dominio de Roma en la península ibérica, piensa en los visigodos. Hablaremos de ello un poquito más adelante. El reino suevo, los reinos en su mayoría germánicos, pero no todos los pueblos que acosaron al Imperio Romano eran germánicos, no lo eran los hunos, no eran los ávaros, por supuesto los eslavos que llegarían después, los alanos que entran en la península ibérica no son germanos, por lo tanto el término bárbaro, aceptando que es un término romano, no sirve en este caso. Y dado que es un término romano, lo primero que nosotros tenemos que valorar es dónde contextualizamos este reino, cómo lo entendemos, cómo lo justificamos. A la altura del año 400, esto que ustedes ven ahí era un territorio relativamente estable. Digo relativamente estable, no lo era quizás en la zona de lo que hoy es el mundo balcánico, donde desde el año 374, 73, 74, se habían instalado una serie de poblaciones godas, los godos sobre todo, que luego acabarán en la península ibérica, pero en el resto del imperio y mucho más en el extremo noroccidental, donde esos problemas quedaban muy lejos. Alguien que vive ensimismado y que no mira las noticias, entonces las noticias llegaban muy despacio. La guerra de Ucrania le queda muy lejos, los problemas de la frontera les quedaban muy lejos, por lo tanto vivían muy tranquilamente. Bien, en ese panorama de tranquilidad, abajo, figuran tres fechas que nos dicen que ya no todo es tan tranquilo. La primera es el 378, una batalla en Adrianópolis. Estos godos que se habían instalado en aquella zona de Tracia, hoy es Bulgaria, sobre todo, y parte de lo que fue Yugoslavia, habían sido instalados incluso de manera egoísta. Alguien había dicho al emperador que serían mano de obra barata para el ejército. Lo que pasa es que les asentaron de una manera tan poco cuidada. Los oficiales encargados de ese asentamiento fueron tan egoístas, tan deseosos de obtener lucro de esa instalación, que acabaron estallando en una gran explosión de violencia que acabó en una batalla que los romanos no se tomaron muy en serio, podríamos decir, y que acabó con la vida del mismo emperador y lo mejor de su ejército. Otra fecha significativa, dejamos la del 406 en medio, es el 410, el saqueo de Roma. Un saqueo más simbólico que destructivo, de alguna manera se medio arregló esa situación, pero que fue una especie de enorme golpe a la vanidad romana. De repente, su ciudad, que presumía de ser eterna, pues quizás ya no lo iba a ser tanto si los bárbaros podían entrar impunemente. En lo que a nosotros nos afecta, lo más importante es esa otra fecha, el 406. En el 406, la frontera del Rin, está ahí marcado en verde, había quedado
un poco descuidada, porque los problemas que estaba causando los godos en el norte de lo que hoy es Italia, entonces era también la Italia nonaria, había obligado a desplazar una parte de ese ejército. Y en la noche del 31 de diciembre, la fecha quedaba bien, no sabemos muy bien si fue exactamente ese día, el Rin estaba helado, fue en invierno del año 406-407, un grupo amplio de pueblos saltaron el Rin, cruzaron el Rin, nunca les había sido difícil, pero si estaba helado, pues aún más fácil, y penetraron en el interior del imperio, en este caso, de momento, en la Galia. Bien, esto va a ser el principio del fin del Imperio Romano. Hago ahora un inciso. La caída del Imperio Romano ha sido absolutamente manipulada, utilizada como explicación de la caída prácticamente de cualquier reino, de cualquier imperio, desde el siglo V hasta el presente. De manera muy especial desde que Gibbon publicó su Decadencia y caída del Imperio Romano, de la cual se ha hecho famoso sobre todo que culpaba a la conversión al cristianismo de la caída del Imperio Romano. En realidad, cuando uno lee los 9 volúmenes en los que se editó la edición original, creo que eran 9, uno descubre que realmente lo que analiza el autor constantemente es a los bárbaros como causantes de esa caída del imperio. Digo que no es la última vez. Ese libro que tenemos a la derecha, publicado en marzo del 2023 en castellano, la edición original tiene un par de años más, ha sido traducido tendenciosamente. Se llama La decadencia y caída de Roma, la clave para entender el mundo de hoy. El autor, en la edición original dice The Eternal Decline and Fall, o sea, la eterna decadencia y caída, precisamente para explicar cómo se ha abusado de la caída de Roma para explicar todos los problemas, especialmente los del presente. El que lea el libro se va a llevar una decepción porque no le va a explicar nada de lo que dice el subtítulo en este caso. Bien, a lo que voy. La caída de Roma, en cualquier caso, se vincula esencialmente con esta entrada de los bárbaros. En la caída de un imperio hay problemas internos y problemas externos. Algún autor ha analizado 220 causas de la caída de Roma. Pero si quitamos el elemento de la invasión de los bárbaros, los demás por sí solos son incapaces de explicar la caída de Roma. Digo esto porque nosotros vamos a hablar de ese primer reino bárbaro que por lo tanto va a ser coadyuvante de la caída del Imperio Romano. ¿Qué sabían los romanos de los bárbaros? Los romanos de los bárbaros sabían pocas cosas, la verdad. Sabían si eran más agresivos o menos agresivos. Sabían que eran tan innumerables, que cuando vencían a un grupo de ellos, por muchos que fuesen, siempre llegaban otros a sustituir a los que habían sido muertos o derrotados. Tenían la sensación de que eran algo inacabable, pero sabían muy poco de cómo se organizaban, de sus instituciones internas. Probablemente no sabían godo prácticamente nadie. Los bárbaros se ocuparon o se apresuraron a aprender el latín enseguida. Sabían que tenían una serie de asociaciones de tipo tribal, familiar, consanguínea, que llaman cunya, que tenían una serie de jueces civiles, que serían estos maestans, y que tenían sobre todo líderes militares, que se llaman reiks y que se les llamará rex. La raíz de la palabra es la misma y quedarán como los reyes godos. Sabían que podían tener pueblos grandes, hablan de los godos eran una gran unidad, los suevos habían sido una unidad incluso mayor en su momento, pero han quedado más diluidos en las fuentes posteriores y de vez en cuando se unían para luchar contra Roma, conspiraban de manera conjunta. Nosotros sabemos de la lengua goda únicamente lo que se ha conservado de la traducción que un obispo convertido al cristianismo, o un godo convertido al cristianismo, que fue nombrado obispo de los godos, escribió
al traducir la Biblia al godo. Él inventó un alfabeto y puso, no se ha conservado entera, se ha conservado una parte, y de ahí extraemos esas palabras. Apenas hay un puñado de documentos escritos en gótico que nos sirvan para saber algo más. Amiano Marcelino, que asiste de una manera bastante directa a los acontecimientos, sobre todo de Adrianópolis y de los acontecimientos del Oriente, él mismo tiene un conocimiento muy escaso de esas realidades interiores de estos pueblos que ahora están llegando al imperio. La irrupción de estos pueblos en el 406 fue, en cualquier caso, muy pronto sentida como algo realmente grave. Jerónimo, que está viviendo en Belén, en aquellas cuevas al lado de la cueva de la Natividad, donde se ha instalado hace unos años, probablemente ya en el 407 ha recibido noticias de lo que está pasando en un punto tan lejano como la Galia, como lo que hoy es Francia. Y lo cuenta en una carta, y en esa carta cuenta cómo gente sin número, lo que decíamos antes, son siempre muchos, son incontables, son siempre muy feroces, siempre es el elemento de su salvajismo, de su crueldad, han ocupado toda la Galia, todo lo que hay entre los Alpes y los Pirineos, todo entre el océano y el Rin, lo han devastado el Cuado. Estos cuados son los que luego llamaremos suevos, formaban parte del grupo suevo. El problema muchas veces con los germanos es que se les solía dar a veces además el nombre del grupo que dirigía. Por eso a veces desaparece un grupo y aparece otro, si cambia el que dirige ese grupo que está entrando, con el cual Roma se enfrenta en un momento determinado. El vándalo, el sármata, los alanos, los gépidos, los erulos o érulos, sajones, borgoñones, alamanes. Bien, yo he marcado los cuados, que son los suevos, los vándalos, los alanos. Bueno, a estos otros les he indicado porque ocasionalmente nuestra fuente, de la que hablaremos ahora, que es Idacio, cuenta que llegan a las costas del norte de la península y la saquean. Bien, y da toda una serie de ciudades que han sido devastadas. Las pongo en su nombre actual. Todas estas tierras han sido integradas en Germania. Es el mundo del barbaricum, se refiere no a la Germania romana, que tenía una provincia, sino a ese mundo salvaje. Luego dice que, salvo algunas ciudades, todas están siendo asoladas. Dice, las mismas Hispanias, donde el peligro es inminente, tiemblan cada día al acordarse de una invasión de los cimbrios que habían llegado en su momento a la península, y todo lo que otros han padecido, ellas lo padecen por el temor que están sintiendo. Los bárbaros han sido siempre el coco en la tradición romana, en el recuerdo romano. Han sido siempre los otros los que están fuera, al fin y al cabo los salvajes. Bien, esta imagen que da Jerónimo está hablando de un momento en el cual están en la Galia y están a punto de pasar a Hispania. Por eso dice que en Hispania lo miran con terror. ¿Cuándo entran en Hispania? En Hispania entran en el otoño del 409. Entran además probablemente porque, si la situación se había vuelto complicada con su entrada en la Galia, en estos mismos momentos, al tiempo que ellos llegan, en el 407, un general que estaba al mando de las tropas de Britania decide proclamarse emperador. Se proclama emperador, segrega la parte occidental y probablemente utiliza a estos mismos bárbaros en su deseo de ocupar también los territorios de la península ibérica, que habían formado la Galia, Britania y la península ibérica, habían formado ya una unidad que se había segregado del imperio un par de veces en el siglo precedente, a finales del tercero y luego del tercero y luego en el cuarto. Bien, estos suevos que vemos nosotros ahí marcados, junto a los vándalos que vemos aquí y a los salanos, que no sé por qué este mapa nos los ha dejado tan lejos, porque aquel era su origen, de hecho procedían de lo que hoy actualmente es Irán, van a entrar conjuntamente en la península ibérica. Y muchos territorios de las Hispanias, de las provincias de Hispania, no van a volver ya jamás a reintegrarse en la estructura del imperio.
Estos dos mapas es para que recreen la vista. Realmente ninguno de ellos hace mucho honor a la verdad. Las fuentes dicen que en el 411, en el momento en el cual este usurpador ha sido derrotado, y por lo tanto ellos, digamos, que probablemente habían jurado obediencia a este usurpador, se quedan sin ninguna obligación con nadie, deciden repartirse los territorios de Hispania, teóricamente dicen, por sorteo. Bien, en ese sorteo algunos interpretan que se habrían repartido solo la Galaecia, que en su estructura bajo imperial ocupaba toda la meseta norte y el territorio hasta el Cantábrico, y en otros casos, y es probable que sea más razonable, dan a entender que el reparto es un poquito más como se queda aquel. Lo único que había quedado sin repartir habría sido la Tarraconense, que queda claramente en manos del imperio. Bien, los acontecimientos desde ese año 411 hasta el año 429, que los vándalos junto con los alanos se van hasta África, porque se unifican de alguna manera, van a ser años de los que tenemos poquita información. Sabemos que guerrean, que el grupo más pequeño, que es el de los suevos, consigue vencer a una parte de los vándalos, y que se queda en un momento determinado con el control de alguna manera sobre lo que es la Galaecia. La Galicia actual, una parte de la meseta norte, toda la parte de lo que hoy sería los alrededores de la Asturia antigua, León y Asturias, y todo el territorio al norte del Duero. ¿Quiénes son estos y cómo hemos visto a estos señores? ¿Cómo los estudiamos o cómo podemos estudiar a este reino? La primera imagen que yo tengo en mi cabeza, probablemente del primer día que fui a la escuela, y el maestro, para que no molestase, me dio esto y dijo, y lee esto y te callas, o mira esto y te callas, lo recuerdo bien, era una enciclopedia Álvarez, aquella de allí está muy nuevita, ¿no? La que me dio a mí estaba muy sobada, debe tener ya muchas manos, ¿no? Y la imagen que da es esta. Luego veremos un cuadro más adelante para que veamos realmente de dónde se toma esa imagen. En cualquier caso, lo que se asocia con los germanos que llegan a la península ibérica, y ya sin leer lo que pone el texto, eran muy atrasados, lo destruían todo, da igual, es los bárbaros, y la imagen es alguien que con su caballo va destruyendo y va quemando. Esa imagen se mantiene en nuestras cabezas y en buena medida en la cultura popular hasta hoy día, hasta ahora mismo. ¿Quiénes eran estos suevos? Vamos a centrarnos ya en los que se quedan. El año 429 los otros se han ido. La verdad es que, como he dicho antes, los romanos saben poco de los bárbaros en general. Uno podría pensar Tácito escribe un tratado sobre la Germania, un tratado propagandístico, un tratado para convencer al emperador Trajano que hay que conquistar a los bárbaros y para convencerle que ni son tan raros ni son tan invencibles, y por lo tanto construye una mezcla de datos de los cuales probablemente muy pocos son verificables. En cualquier caso dice, los suevos no son un solo pueblo, ocupan la parte más extensa de Germania, sin diferencias por sus respectivos nombres. Vemos que los que pasan el Rin teóricamente son los cuados, aunque se les llama comúnmente suevos. Es típico de esta raza peinarse el pelo hacia un lado y sujetárselo por debajo con un moño. Aquí tenemos esta imagen, es la misma imagen, es el mismo utensilio. Normalmente lo que sabemos en alguna otra fuente es que lo llevaban así, pero cuando iban al combate se lo ataban alto en la cabeza, porque vistos desde lejos sobre el caballo impresionaban más, ¿no? Y parecían todavía más fieros. Más cerca del acontecimiento que nosotros estamos narrando, que es su entrada en la península ibérica, Ausonio, que era un profesor de retórica que había enseñado al emperador, al mismo emperador que muere en la batalla de Adrianópolis, en un momento dado le regala una muchacha
adolescente, una esclava que es una sueva. Él le dedica un poema que esconde, porque le parece que quizás no es muy moral los elogios que hace de ella, pero que se ha conservado casualmente. Y dice, Vísula, la muchachita sueva, conservó su rostro germano, sus ojos azules, su rubia cabellera. Esto puede ser un tópico, pero está claro que cuando llegan para una población meridional, esta población nórdica también impresiona probablemente por sus facciones, si es verdad que se corresponde. Tácito siempre alude reiteradamente a esa alta talla, rubios, fuertes, ojos azules, por lo tanto también otra cosa. Cuando llegan a Hispania, nosotros contamos con dos autores que dan cuenta de ese acontecer. Uno es Orosio, que se está marchando precisamente de Hispania en ese momento, y arriba nos cuenta cómo se ha tropezado con ellos. En su viaje ha encontrado con estos grupos de bárbaros que se están moviendo por la península, y bueno, él manifiesta sobre todo el temor que tiene. Mucho más duro es Idacio, nuestro cronista, el que nos permite conocer la historia de los suevos en este siglo V, quien dice que la llegada de los bárbaros provocó que el hambre se extendiese por todas partes. Los hombres hambrientos comen carne de hombres, las madres comen los cuerpos de sus hijos, a los que han matado o cocido. Estos son, en muchos casos, tópicos que se repiten cada vez que hay una guerra, una calamidad. Pero Jerónimo en algún caso dirá cosas muy similares aludiendo a estas invasiones. Dice, las bestias salvajes acostumbradas a los cadáveres de las víctimas de la espada, del hambre o de la peste, acaban con los hombres más fuertes y saciados con su carne se lanza por doquier a la destrucción. Lo que está jugando es con una imagen apocalíptica. Para Idacio, la llegada de los bárbaros está anunciando el fin de los tiempos de las Escrituras. Y por lo tanto está construyendo una imagen finalista que en buena medida es la que contamina prácticamente todas las fuentes que nosotros podemos ver tratando sobre los bárbaros, salvo algunas excepciones. Agustín en un momento determinado llegará a verlos como los individuos que vienen a redimir del pecado a los hombres porque han pecado, pero en general es una idea finalista. La llegada de los bárbaros está anunciando el fin de Roma y por lo tanto el fin de los tiempos. ¿Quién es Idacio? Idacio es una cuestión que debe decirse siempre cuando se habla de historia. Nosotros no construimos la historia que queremos, nosotros construimos la historia que nos permiten las fuentes. Y la fuente, la información que tenemos nosotros sobre los suevos del siglo V, en un 90% más, procede exclusivamente de este señor, de Idacio. Idacio era un individuo de la aristocracia, digamos, galaico-romana, un señor que, siendo un niño, ha viajado a Jerusalén, ha ido de peregrino, algo que evidentemente no podía permitirse a alguien que no tuviese una buena condición social, que en un momento dado decide entrar en el sacerdocio y acaba siendo obispo, obispo de Aqua Flavia, el actual Chaves, en el norte de Portugal. Y este hombre escribe un relato de lo que acontece a su alrededor, de las noticias que le llegan del resto del mundo, sobre todo al principio de la crónica nos da muchas noticias de fuera, pero cuando llega a los acontecimientos de las invasiones, no le queda más remedio que decir que ahora lo que tiene que ocuparse es de lo inmediato, y entonces nos da cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Él, por lo tanto, como agraviado, siente que los bárbaros se están acabando con ese mundo donde él se movía, digamos, en un espacio de confort. Ese mundo distante del lejano oeste donde no hay más conflicto que el generado por las relaciones cotidianas entre los habitantes locales. Y en esa crónica quejumbrosa, fatalista, donde él se pasa la vida suspirando por el poder fuerte del imperio que restaure el orden, un orden que los bárbaros han aniquilado, es el que marca en buena medida toda esa historia que estaba en la imagen que hemos visto de la enciclopedia Álvarez y que veremos en los relatos que han llegado hasta hoy de la imagen de los bárbaros, y digo hasta hoy mismo, como vamos a ver en alguno de los textos que veremos después. La obra, además, se
popularizó muy pronto. Prudencio de Sandoval, un individuo que fue a comienzos del siglo XVII, creo que muere en 1620, obispo primero de Tui y después de Pamplona, recupera con muchísimas erratas, con muchos errores, la lectura que hace del manuscrito que ha conseguido encontrar, pero edita ya, poco antes de 1620, una versión de la Crónica de Idacio. Y la Crónica de Idacio, por lo tanto, se incorpora ya a la construcción de las historias peninsulares desde 400 años atrás. Es decir, que no es un relato en este caso solo de anticuario, era algo que se conocía. Bien, estos son demasiados nombres, no hace falta simplemente comentar un poco. Nosotros tenemos allá el mapa, bueno, allí vemos el lugar de origen de los suevos, algunos se van quedando por el camino, hay una región alemana que sigue siendo Suabia, es decir, que tenemos suevos que se van quedando en bastantes lugares, pero aquellos que conforman realmente un reino independiente, germánico, bárbaro, un reino posromano, al fin y al cabo, van a ser los que llegan a la península ibérica. Esta lista de la izquierda y la lista de la derecha son los emperadores con los cuales coincide, y salvando un poquito las distancias de la duración de los reinados, con los cuales coincide esa instalación de los suevos en la península ibérica. Nosotros no podemos detenernos en contar los avatares que vive el imperio desde el 469, que deja de escribir Idacio, hasta el 411, que se instalan, 911, que es cuando los suevos se instalan en la península. Sí podemos decir que el imperio vive una situación muy dramática, vive absolutamente a la defensiva, ha dejado de recaudar prácticamente dinero. El fisco no puede hacer frente a un ejército que se enfrente a los bárbaros y tiene que recurrir sistemáticamente a otros pueblos bárbaros que son los que tienen que luchar contra aquellos que se supone que Roma considera que no deben de estar en el imperio. En este sentido, los suevos van a sobrevivir con su precariedad como reino, no por lo fuertes que son, sino porque Roma es incapaz de expulsarles de esa esquina, que por otro lado queda lo bastante lejos del centro del imperio, como para que Roma se desinterese en buena medida de lo que ahí está ocurriendo. Idacio está desesperado, se entera que hay un general, Aecio, que está en la Galia, y sale en una embajada para encontrarse con él. Le da largas, no viene. Es decir, esa es la situación que él vive, y esto lo está contando con un dramatismo cuando nosotros nos involucramos en el texto que realmente dices estaba desesperado, y estaba desesperado por la situación que estaba viviendo tal como él la vivía. Bien, en el 411 Idacio relata que las ciudades y los castella, que son, digamos, las ciudades fortificadas más pequeñas, están siendo asoladas y destruidas por todas partes. Y esa sensación no cambia hasta el año 430, que en otra de las entradas lacónicas de su crónica dice que aquel pueblo que había conseguido retener las plazas fuertes más seguras, y nosotros conocemos, esto es Cacabelos, aquello es el castro de Villalonga, cerquita de Lugo, tenían estructura defensiva lo suficientemente fuerte para impedir que los bárbaros entrasen en el interior. La ciudad de Lugo, lo mencionaremos luego, no fue asaltada hasta el año 460. Astorga no fue ocupada, y en este caso por los visigodos, hasta el 457. Los bárbaros no tenían capacidad para tomar ciudades. En campo abierto tenían una gran eficacia de combate, pero no podían asaltar ciudades. Por lo tanto, muy pronto, esa población que siente que Roma no le hace caso, resiste, es decir, organiza una resistencia. Nosotros sabemos enseguida cómo van apareciendo, además, distintos tipos de resistencia.
En las ciudades hay aristócratas que se organizan y organizan a su alrededor incluso una estructura defensiva. Es posible que en algún caso quede algo de la organización romana. En Lugo, que lo veremos luego, hay un individuo que llaman rector, que parece corresponder a un cargo romano que quizás habían mantenido, digamos, esa estructura en su interior. En cualquier caso, Idacio enseguida se dispone a contarnos ese elemento de resistencia. Curiosamente, a partir de estos años, él va a introducir un término que a aquellos que les gusta ver el presente en el pasado, sobre todo en el ámbito gallego, les gusta mucho. Ya no habla tanto de romanos, como empieza a hablar de galequi, calaequi, cálicos, esto es de gallegos. Esto es, él provincializa de alguna manera su concepción del mundo. Él, que antes era un representante genuino de una aristocracia que miraba a Roma como punto de referencia, dejan ya de mirar a Roma, porque Roma no les hace caso, y miran hacia sí mismos. Para el 438 sabemos que los suevos firman una paz o llegan a un acuerdo con una parte del pueblo de Galicia, de los gallegos, con los cuales litigaban, con los cuales estaban en pelea. Tenemos, por lo tanto, que esa resistencia que en el 430 ha evidenciado, para el 438 es lo bastante fuerte como para forzar a los suevos a buscar un acuerdo de paz. Hay que decir que el acuerdo de paz del 438 fue aprovechado por el segundo de los reyes visigodos. Hemos visto el primero, visigodos suevos, hemos visto el primero que era Hermerico, su hijo Rechila, le sucede en el 438, el padre está vivo, pero aún está enfermo, aún vive 3 años, pero está enfermo, y aprovecha esa paz con los gallegos para lanzarse a una campaña de expansión. Hace unos años que se han ido los vándalos y los alanos a África. El imperio tiene tantos problemas que la península la tiene prácticamente abandonada. Inicia una campaña hacia el sur. Un dato que no sabemos quién es. Este señor Andevoto, que lleva un gran tesoro, probablemente es otro bárbaro. Hay muchos grupos dispersos, incontrolados, que se mueven por todo el imperio occidental. Es derrotado en el río Genil. En el 439 conquista Mérida, ocupa Mérida. En el 440, Mértola. Mértola fue, de alguna manera, el puerto de Mérida. Los barcos que suben por el Guadiana llegan a Mértola, donde hay un puerto romano fluvial, aún conserva unas estructuras increíbles, pero un poco más arriba hay una catarata y, por lo tanto, lo que llegaban a Mérida eran barcazas. Si uno quiere controlar Mérida y conseguir que sea una ciudad con cierta fuerza, necesitaba controlar Mértola, que se sitúa aquí, no muy lejos de la desembocadura del río. Bien, en el año 441 dice Idacio que este rey suevo ha conseguido hacerse con la bética y la cartaginense. Si vemos el mapa, eso quiere decir que se ha apropiado prácticamente de 4/5 de la península. Solo la tarraconense ha quedado en manos, en este caso de Roma, controlada por el imperio desde Rávena, que es donde ahora reside el emperador. Bien, en los años siguientes llegan, ahora sí, Roma se preocupa. Roma jugaba estratégicamente cuando se tiene que ir replegando de las tierras periféricas. Lo que quiere es controlar en la medida posible el arco mediterráneo. Ha perdido África, pero quiere controlar de alguna manera al menos las comunicaciones por la parte norte del Mediterráneo. Si pierde estas provincias más meridionales, pierde un factor estratégico enormemente importante y envía a personajes que tienen un gran nivel. Conocemos a estos personajes, no son nombres que aparezcan solo aquí, tienen un gran peso en el imperio. En un principio llegan a algún tipo de acuerdo, pero ese acuerdo se va a romper y en el 448, cuando Rechila es sustituido por su hijo Rechiario, del que Idacio dice que es un católico, veremos ahora si eso significa algo o no, como hacían los nuevos emperadores, inaugura su reinado con una gran campaña que le lleva a Lérida, a Zaragoza, a Tarazona, es decir, se mueve, por lo tanto, hacia la tarraconense.
ahora está siendo incluso más agresivo que lo había sido su padre. No se conforma ya con la con la cartaginense, con la bética, lusitania, galaecia. Quiere apropiarse de toda la península. Bien, en el 452 es enviado el general de más alto nivel, o el militar de más alto nivel, que llega a Hispania en todo este siglo, que es un individuo nombrado comes Hispaniarum, o jefe de las tropas de Hispania, en realidad encargado de todos los asuntos hispanos. Y, pretende recuperar pues algún acuerdo de paz que no llegó a efecto, y de hecho sabemos que se firma un acuerdo en el 452 que pretende establecer un statu quo. Roma, de alguna manera, quiere, como he dicho antes, conservar ese espacio estratégico que es el Mediterráneo norte, y le lleva, o eso le fuerza, a un acuerdo que implica una cesión, le está cediendo terrenos al reino suevo, a los suevos. El concepto de reino todavía probablemente no sea tanto territorial, acabará siéndolo un poco tiempo después. Bien, este mapa, de alguna manera, estos mapas resumen lo que hemos visto anteriormente. La expansión, 441-446, el intento infructuoso de romanos y visigodos que luchan con los romanos para derrotar a los suevos, y cuando esto no consigue ser eficaz, pues es cuando se llega a un acuerdo de paz. Bien, estas imágenes un poquito, todo el mundo conoce el acueducto de los Milagros. Estas joyas proceden de unos tesoros, unas tumbas que aparecieron hace poco en Mérida y que se difundieron como tumbas de princesas suevas. Bueno, es probable que sean del periodo suevo, puede que tengan algo que ver con la presencia de los suevos en la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida era muy importante, de alguna manera era la sede del vicario de Hispania en época romana, y por lo tanto la capital efectiva de la península ibérica, si entendemos como el lugar más importante para la administración romana en este caso. Las imágenes de abajo que se han cortado en la fotografía son el puerto fluvial que acabo de mencionar de Mértola, que en algún momento fue llamado, o ha sido llamado, el último puerto del Mediterráneo. ¿Qué regiones son las que se le conceden voluntariamente por Roma, forzados por las circunstancias, a los suevos? Bueno, esto nos lo dice otro autor, Jordanes, un autor que escribe desde Constantinopla tiempo después, en el siglo VI, avanzado el siglo VI, y que tiene datos de la Cancillería imperial. Por lo tanto, él está probablemente leyendo de un documento oficial cuáles han sido las condiciones del acuerdo. Las regiones que se entienden por el lado derecho de Hispania a lo largo de todo el océano y limitadas al este por Autrigonia. Autrigonia, en las fuentes romanas de la conquista, se corresponderían con lo que hoy es Burgos aproximadamente. Por lo tanto, todo el territorio de la meseta hasta donde ésta termina hacia oriente. Al oeste, por el promontorio sacro, siempre se dio este nombre al cabo de San Vicente, y el monumento dedicado al general romano Escipión cubriría todo lo que hoy es, digamos, hasta el estrecho de Gibraltar aproximadamente, al sur Lusitania, y luego menciona el río Tajo. Aquí esto ha dado lugar a que algunos dicen que se cortaba la frontera en el Tajo y otros que llegaba hasta el sur. No lo ha resuelto nadie. En cualquier caso, Mérida y Sevilla siguieron en manos suevas, por lo tanto es probable que llegase hasta el extremo meridional. Curiosamente, la estatua de Requiario fue una de las que en el siglo XVIII, cuando se hizo el Palacio Real, se hizo un concurso, fue la primera tarea de la recién creada Academia de la Historia, para que se construyese una lista de los reyes de España. Después de mucho discutir, aceptaron que el primero era Ataulfo y colocaron también a los reyes suevos. Esta es la de Requiario, que ilustran o que adornan el palacio. Requiario es un rey que va a marcar ya una enorme diferencia respecto a los anteriores.
Si de su abuelo y de su padre podíamos pensar que se habían comportado todavía como líderes de una banda guerrera, como rex en el sentido de simplemente jefes militares, él decide de alguna manera emular ya las formas de un poder que se está ubicando sobre un espacio. Esto es un reino en la medida que todos los pueblos bárbaros, cuando se instalan en el imperio, quieren emular de alguna manera al imperio. Y él construye su reino en torno a la ciudad de Brácara. Probablemente esto se ha pactado en el acuerdo con Roma. Roma no quiere que la capital esté en Mérida, que tiene un significado enorme para lo que había sido la administración romana. Y él debe de aceptarlo porque emite una moneda en la cual coloca una BR, que es el indicativo de la ceca donde se está emitiendo. Probablemente ahora sí es cuando Braga se convierte de alguna manera en lo que hoy entendemos como una capital de un poder político. La moneda es de plata y es una moneda muy pequeñita. De hecho, se han conservado 4 y durante mucho tiempo se creyó que era algo que había construido alguien en el Renacimiento. Como luego aparecieron algunas en una excavación, por lo tanto era difícil que alguien lo hubiese enterrado varios metros bajo tierra, pues ya se pensó que sí fue una moneda que se había emitido. Bien, en el anverso tiene una imagen de Honorio. Honorio era el emperador romano con el cual ellos habían entrado en la península. Algunos dicen que esto se hizo porque lo que habían hecho era algún pacto con Honorio, pero Honorio se negó a pactar con los suevos. Probablemente ellos lo que hacen ahora es reivindicar que sus derechos ya son antiguos y por eso colocan la efigie de este emperador. Y a la derecha, mandado por el rey Requiario, lo cual quiere decir que él es el que tiene claramente el poder. No emiten una moneda de oro, probablemente porque asumen que las monedas de oro, que eran las que ahora eran de curso legal en la buena economía, la mala economía utiliza mucho cobre, era la moneda de oro y deja que esa sea fabricada por Roma. Ellos mantienen, por lo tanto, esa cautela, pero quiere hacer una moneda donde deje bien claro cuál es su autoridad, incluida su condición de cristianos y la corona del poder que lo rodea. En cualquier caso, el poder de Requiario, que se ordena, sabemos poco porque probablemente Idacio vio muy pocos suevos en su vida. Él vivía en su entorno y sabemos que los suevos, aunque hablemos del reino de Galaecia, en este caso, controlaban unas zonas sí y otras no. Ya hemos dicho, por ejemplo, que Lugo la ocupan violentamente en el 460, por lo tanto hay muchos lugares donde no están. Por eso tenemos poca información. Aquí es una de las pocas veces que la arqueología viene a auxiliar lo que Idacio nos dice. Es un dato a añadir, uno muy pequeño, muy pocos, tenemos muy pocos. En cualquier caso, hay todavía en las concepciones políticas suevas unos elementos bastante primitivos. Si nosotros recordamos, yo sí, las películas del oeste cuando era niño, ¿no? Un jefe indio pactaba con un general, pero si venía otro general decía yo con este señor no llegué a ningún acuerdo. Pues de alguna manera lo que hace en este caso el rey suevo es lo mismo. En el año 454 es asesinado Aecio, el militar que aún ha dado esperanzas durante 20 años a Roma de recuperar una posición de iniciativa. Es asesinado por las pugnas interiores en la corte. En el 455 muere Valentiniano y en su lugar es elegido un emperador que en principio es elegido para la Galia, pero luego acaba consiguiendo durante un par de años no tener competidor, ser el emperador único, que ha sido designado directamente por los visigodos. Los suevos no pueden aceptar, primero, que este emperador títere tenga el mismo derecho que tenía con el que ellos firmaron y segundo, no reconocen que sea válido lo que firmaron con un señor que ya no vive. Y en el 456, en cuanto intentan el nuevo emperador presentar o enviar a sus legados para que renueven el tratado, ellos lo que hacen es
romper todas las promesas y invadir de nuevo la provincia tarraconense que, dice Idacio, estaba sujeta a Roma. Es decir, que por lo tanto estaban entrando en guerra con el Imperio Romano. Está claro que el rey suevo, en este caso, midió muy mal sus fuerzas. En poco tiempo vamos a asistir a una narrativa. Idacio le dedica ahora el mayor esfuerzo de escribir, le hace entraditas muy breves, 2 o 3 páginas, aquí escribe un relato más grande, de cómo reaccionan tanto los visigodos como el emperador Títide, que los visigodos han colocado al frente del imperio. Inmediatamente se dirigen con un gran contingente de tropas hacia la península ibérica y a 12 millas de Astorga, junto al río Órbigo, pasa por ahí actualmente, y además el cálculo es así, tanto la carretera nacional 6 como la autovía en estos momentos, tiene una gran batalla en la cual el rey es derrotado. Sale huyendo. Poco después, estamos todos, da las fechas con detalle en este caso, apenas 3 semanas después llega a Braga, y aquí Idacio, que ha sufrido ya la sensación de que estos bárbaros le han destrozado su vida y todavía tiene esperanza en que los visigodos, como representantes de Roma, se porten de otra manera, descubre que son tan salvajes o más salvajes en su perspectiva de lo que lo eran los suevos. Entran en la catedral, en la iglesia de la ciudad. Bueno, el relato, muchos romanos fueron tomados cautivos, aquí utiliza el nombre de romanos, las basílicas fueron asaltadas, los altares removidos, las vírgenes de Dios exhibidas por la ciudad, bueno, no fueron violadas, parece que se consuela, los clérigos desnudados hasta el límite del pudor, y los niños y cualquier persona arrojados de los lugares santos donde se habían refugiado. Incluso dice que metieron dentro de ellos jumentos, ganadería y camellos, que parecía que eran especialmente ofensivos en ciertos tópicos de ofensa hacia lo sagrado. Bien, poquito después resume, porque el rey huye hasta Porto, quizás piensa irse por mar, no lo consigue, y poco tiempo después de capturado es ejecutado. Idacio dice: el reino es destruido, ¿no? Es destruido y se termina. El rey de los suevos ha terminado aquí. Teóricamente, si nosotros no conservásemos más información, si Idacio hubiese acabado aquí su crónica, probablemente daríamos por bueno el relato, porque nadie más se acuerda de los suevos, solo Idacio. Pero Idacio asiste a lo que le resulta sorprendente, que va a ser a una especie de recuperación dentro de estos suevos. En principio, Teodorico, aquí tenemos esta información, que Jordanes es de lo poco que da sobre este caso, dice, bueno, da una imagen positiva de Teodorico, pero es un señor que hace una historia de los godos, y los godos son sus héroes, ¿no? Y por lo tanto intenta presentarle como generoso, ¿no? Tras obtener la victoria, no permitió crueldades, colocó a un cliente suyo. Este es un personaje que aparecerá luego en la lista de los reyes suevos, aunque es pues, un individuo un varno que va con los godos. Bien, la cuestión es que la actividad de Teodorico probablemente fue, en la versión de Idacio, es probablemente más objetiva en este caso. Teodorico, lejos de presentarse como alguien que venía a devolver la libertad a la población local, que es lo que esperaba Idacio, lo que quieren ser es los nuevos señores del entorno. Los reyes visigodos hace tiempo que les sobra el imperio, por más que tengan un pacto con él, y ven aquí la ocasión de expandir sus territorios, en este caso a costa de los suevos. Bien, ahora lo que nos cuenta Idacio de nuevo es un relato de destrucciones, y en este caso la toma de Astorga y aquellas pocas que, a pesar de esta violencia, consiguieron resistir. ¿Qué va a ocurrir después de esto? Teodorico se va,
controla desde lejos, y lo que queda en el interior de Galicia es un estado de absoluta anarquía que resumo muy rápidamente. Aparecen facciones distintas, individuos que se reclaman como reyes, violencia, imposibilidad de pactos, y la consecuencia es saqueos. En un caso, las zonas limítrofes del Duero, saqueo de Porto, donde son ejecutados individuos de nobles familias, individuos de las buenas familias de la ciudad. El asalto a la ciudad de Lugo, aprovechando la Pascua, que estaban celebrando los oficios, pues habían entrado en la ciudad, la saquean y acaban con este rector y con romanos. Alguien ha pensado, como había sido una plaza fuerte romana y sede militar, que quizás había conservado una población con cierta capacidad de defensa. El mismo Idacio es secuestrado por los suevos. Durante 3 meses es tenido en cautiverio y luego parece ser que le liberan quizás con el pago de un rescate. Aparecen ahora nuevos protagonistas de la resistencia, realidades olvidadas desde que Plinio dio cuenta de la geografía del imperio. Aparecen unos aunonenses que él había mencionado mucho tiempo atrás. Da la sensación que comunidades que han vivido adaptadas a las necesidades, a las exigencias romanas, ahora se organizan de nuevo recordando sus viejos vínculos de relación. Tenemos, por lo tanto, un auténtico estado de anarquía en el cual tenemos a suevos desorganizados entre sí, que no reconocen a un solo rey, y, por otro lado, a población que sufre los saqueos de estos individuos que, a falta de un orden, tampoco tienen una estructura con la cual sobrevivir y necesitan, en este caso, robar. Coimbra, que se había mantenido en paz hasta entonces, es ahora asaltada, buena parte de la ciudad destruida, sus murallas también, y de hecho, poco tiempo después, la ciudad se abandonará. Si alguien ha visitado Conímbriga, lo que hoy llamamos Coimbra, entonces era una pequeña localidad, se llamaba Aeminio, donde se trasladó la población, y la vieja Conímbriga se abandona en este momento. Es probable que este periodo de anarquía sí sea más propio para hablar de ese salvajismo de los suevos, estos poquitos años, son pocos, de lo que había sido el periodo inicial cuando llegaron a la península. Bien, en este contexto llega el año 469. Un poquito antes ha habido otro elemento que ha disgustado profundísimamente a Idacio. Los visigodos están vigilando todo lo que ocurre en Galicia. No intervienen mientras se maten entre ellos los suevos, eso no le preocupa. Pero sí envía a un misionero, un individuo de nombre Áyax, que convierte a los suevos al arrianismo. Los suevos, que no parecen haber hecho una bandera muy grande de su religión, pero que al menos durante un tiempo se han mantenido oficialmente como católicos, ahora se hacen arrianos. Idacio ahora sí que siente, primero, está ya muy anciano, se nota que cuando escribe pierde ya muchas veces el hilo de lo que cuenta, y de alguna manera cierra su crónica con un texto en el cual todo lo que se ve son evidencias de aquello que ya había dicho primero. Llega el Apocalipsis, ahora por todas partes ve signos. El año se manifestó severo, en invierno y primavera y verano la atmósfera y los frutos estuvieron confundidos, numerosos signos y prodigios se vieron por distintas zonas de Galicia. En el río Millo, a unas 5 millas del municipio de Lais, unos hombres piadosos capturaron 4 peces de forma y aspecto extraordinario. Bien, llegan unos granos amargos que caen del cielo, es decir, son todos símbolos que se asocian con previsiones escriturarias. Él muere convencido de que el fin de los tiempos ha llegado. Lo que ha llegado con la muerte de Idacio es el fin de la información para el siglo V. Idacio es un historiador o un informador que ha privilegiado al reino suevo. El reino suevo no tuvo suerte. Digo suerte en el sentido que tuviese un historiador que ensalzase sus logros.
Sí lo tuvieron los visigodos, lo hizo Isidoro, lo tuvieron los francos, lo tuvieron en su caso los longobardos en Italia, hasta los ostrogodos encontraron quien elogiase sus logros. No así con los suevos. Los suevos conservaron siempre esa imagen, sobre todo estos suevos, de salvajes, de individuos que no habían alcanzado un mínimo nivel de civilización, de civilitas, que es lo que les hacía al fin y al cabo romanos o les asimilaba a los romanos. He puesto aquí mapas que nada explican, porque en realidad la historia que nosotros conocemos sobre dónde se movían los suevos durante los años que van del 469 aproximadamente hasta el 550 son muy confusos y muy esquivos. A veces los mapas nos presentan como ese de abajo, reino de los visigodos. Bueno, en el año 506, muy poco antes de ser derrotados por los francos, todavía encuentran enormes resistencias en el Valle del Ebro. Es probable que no hayan llegado mucho más abajo. Lo que tenemos es una realidad donde cada uno se las va arreglando como puede. ¿Qué ocurre, entre tanto, con los suevos? Los suevos, curiosamente, probablemente después del 507, cuando los visigodos han tenido que simplemente sobrevivir y vincularse con sus lejanos parientes ostrogodos, y no han podido, por lo tanto, ejercer tutela y presión sobre los suevos, ellos han, de alguna manera, organizado su espacio en esa oscuridad o esa opacidad absoluta que nosotros no podemos, por lo tanto detallar. Pero sí tenemos una noticia muy interesante. A mediados del siglo siguiente, Gregorio de Tours, al que acabo de mencionar como historiador de los francos, ya no habla de un regno suevorum, no habla del poder de unos extraños, empieza a hablar del término galiciense regnum, esto es, en esos años de oscuridad, aquella realidad destructiva, aquella realidad violenta o anárquica, se ha transformado en algo que cuando alguien lo ve desde fuera, lo identifica ya con un reino que tiene un territorio. En este caso, el territorio ampliado de Galicia. No sabemos exactamente los límites, pero como sí sabemos que cuando se empieza a reorganizar ahora este reino va a tener una serie de diócesis, va a tener un espacio, digamos, que controla comúnmente la Iglesia y el reino, de alguna manera se correspondería un poquito con lo que vemos aquí. Ahora tenemos otros reyes, y de nuevo una lista que nosotros vamos a ver muy rápidamente. Los que aparecen arriba probablemente aparecen en documentación medieval con una referencia lejana, no sean ni siquiera figuras reales. Los tres primeros que vienen después, Carrarico, Ariamiro, Teodomiro, muchas veces se confunden. Nosotros dejamos que queden los tres porque si decimos que fueron tres o dos o uno, no hay mucha diferencia en lo que podemos contar. Y después, Teodomiro y Miro sí son claramente identificables y tenemos de ellos un poquito más de información, y asistimos a 3 décadas aproximadamente en las cuales volvemos a tener un segundo reino suevo o una segunda etapa del reino suevo en la que tenemos un poquito más de información. Y esa información aparece asociada, curiosamente, con la figura de un personaje, Martín de Braga, un individuo llegado de Oriente en la década del 550 y de cuya llegada aún podemos nosotros dudar si se debió a un afán misionero, convertir a los suevos, o fue parte de un envío político. Yo me inclino más por pensar que llega asociada a la política de expansión de Justiniano, que ha decidido recuperar el viejo imperio occidental para construir un nuevo imperio. No es casualidad que en el 552 se hayan instalado en el sur de la península ibérica. De hecho, una noticia suya, aparentemente anecdótica, da a entender que él ha visto en Constantinopla a individuos suevos que han llegado probablemente buscando algún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque simultáneamente los visigodos están expandiéndose ahora por la península y empiezan a ver cómo peligra su situación. Convertirse al cristianismo
por mediación de este misionero, que sin duda alguna trajo corrección teológica a un medio que había vivido demasiado aislado, y el aislamiento provoca lecturas teológicas anómalas, se acompaña con la llegada de estas cerámicas que hasta hace 10 años, bueno, 20 años, no se conocían, pero excavaron en la zona de Vigo y apareció una cantidad enorme de cerámica procedente de Oriente. Eso quiere decir que al mismo tiempo que ha llegado este misionero, que va a reordenar la Iglesia y va a reordenar el reino, lo vamos a ver muy rápidamente, están llegando comerciantes. Y sabemos además que vienen a por metal. Lo sabemos porque los edafólogos, cuando ahora se ponen a trabajar al lado de los arqueólogos, han descubierto metales pesados en los niveles que se corresponderían con estas décadas. Probablemente no se está explotando el oro, que fue tan abundante en su momento, pero probablemente se está explotando el estaño, que fue el primer metal que se vino a buscar al noroeste hispano en momentos muy tempranos del mundo clásico, incluso antes de la llegada de Roma. Hace 20 años no conocíamos, insisto, nada de esto. Por eso Martín era solo un misionero. Ahora Martín probablemente es el acompañante de toda una iniciativa que encuentra en los suevos unos aliados para conseguir de alguna manera el vencer a los visigodos o presionar a los visigodos. Tenemos datos. Sabemos más o menos cómo se llevó a cabo la conversión, cómo en el 561 hay un congreso que el rey suevo autoriza. En el 572 es un concilio que el rey ya no es que autorice, el rey ordena que se haga de alguna manera, el lenguaje ha cambiado. En algún momento entre ese concilio y este segundo concilio habría tenido lugar la conversión de los suevos. La conversión de los suevos al catolicismo les colocaba en la órbita de Bizancio, en la órbita también del mundo de la Galia. Por lo tanto, en la órbita de los enemigos de los visigodos. De alguna manera, esto iba a provocar lo que había pasado cuando el rey suevo, un siglo antes, se sintió fuerte para ocupar Tarraconense. Provocó de alguna manera la reacción también de los visigodos. De momento, lo que nosotros vemos es un personaje, como he dicho, que trae cánones conciliares, que trae textos teológicos, que trae orden, que consigue acabar de alguna manera con los problemas heredados de aquel priscilianismo residual, que pone orden con lo que debe hacerse, cómo hay que bautizar o no, porque hay confusión con los arrianos, había muchas confusiones, él pone orden en esos elementos, pero probablemente también dicta normas de conducta en el entorno de la corte. Durante mucho tiempo algunos de los textos de Martín de Braga se llegaron a atribuir a Séneca. Él juega con un moralismo donde a veces encontramos elementos del estoicismo tanto como del cristianismo. En cualquier caso, da consejos al rey, probablemente a Teodomiro, a Miro, y consejos que a veces son muy curiosos, ¿no? Le dice en algún caso: tú tienes una mente despierta, es verdad que estás rodeado de individuos que son unos brutos, no lo dice así, pero lo dice de alguna manera, pero tú puedes ser un buen rey si te llevas por una serie de normas éticas, que es lo que él intenta transmitirle. Bien, en ese contexto nosotros tenemos algunos documentos y algunos indicios que, como muchas veces en la historia, nos obligan a mirar un poco retorcidamente. No tenemos un documento que nos diga así se organizaba el reino. Tenemos una lista de obispados y de parroquias que coinciden casualmente con cecas que luego utilizarán los visigodos y que en algunos casos sabemos que han utilizado también los suevos. Estas cecas eran lugares de administración, coinciden con iglesias. Esto es, sin entrar ahora en profundidad, en estos años, el reino suevo
consigue dotarse de una estructura territorial. Ya no es el reino de los suevos, el poder que ejerce un señor porque tiene la violencia, porque tiene la capacidad de imponerse por las armas. Se organiza un espacio territorial, y se sigue acuñando una moneda muy difusa, de no mucha calidad, pero que en cualquier caso es indicativa también de ese poder. El problema que tenemos, en cualquier caso, enorme, es el de la falta de vestigio arqueológico. No tenemos prácticamente información arqueológica. Curiosamente, la que tenemos nos dice que llegaron los bizantinos, pero tenemos muy pocos datos, apenas el lugar donde tuvieron un palacio en las afueras de Braga. Sabemos que la ciudad quedó muy reducida en este periodo, hasta el punto que el teatro, hasta hace 20 años, se creía que no había teatro romano, se amortizó, digamos, una parte grande de la ciudad. Pero está claro que Braga continuó siendo una sede del poder. Bien, aquí tenemos parte de ese entramado, que insisto, no voy a relatar con detalle, porque en este caso sí que son a veces elementos muy técnicos, solo quedarnos con la idea de que se organiza un espacio y se organiza con una gran coherencia. En el año 576, Miro envía una embajada al rey de Borgoña. Esto solo implica en principio que no vive aislado, no vamos a entrar en otros elementos. Sabemos que en algún momento determinado han rendido, digamos, cierta fidelidad a los visigodos. Los visigodos han empezado, sobre todo desde que Leovigildo llegó al poder, han empezado a expandirse. Hay un programa absolutamente imperialista por parte de Leovigildo. Él habla de recuperar, curiosamente algo que nunca tuvo, pero se refiere a recuperar lo que había sido de Roma, que ahora consideran que es de los visigodos. Una serie de campañas les van llevando, hacen campañas contra los pueblos del norte, siempre levantiscos, con regiones independientes, probablemente en la zona de Cazorla, conquistan Córdoba, por ejemplo, que se había mantenido probablemente independiente casi desde antes de la caída del imperio, y en ese contexto tiene lugar la revuelta de Hermenegildo, famosa del hijo del rey Leovigildo. Miro hace un juego de fuerza y se pone del lado de Hermenegildo. Hermenegildo es derrotado por su padre y eso selló, al fin y al cabo, la suerte del reino suevo. Curiosamente, Isidoro, no sabemos por qué hacía estos juegos, en un momento determinado dice que el rey había ido en auxilio de Leovigildo. No es real, había ido en apoyo del rebelde y una vez que el rebelde fue derrotado, el reino suevo fue simplemente eliminado. Bien, el relato en este caso es muy simple. Juan de Víclaro, que era el cronista oficial de la corte visigoda, dijo: el rey Leovigildo devastó la Galicia, ¿no? Derrotó a Primó del Reino Audeca, que era el rey que estaba en ese momento, y hizo suyas la gente sueva, su tesoro y su tierra, ¿no? Y lo sometió a la potestad de los godos como una provincia. Las condiciones en las cuales esto tuvo lugar probablemente las tenemos que ver un poquito a largo plazo. No se ejerció en este caso ninguna violencia contra la Galaecia. Y de hecho, en documentación muy poco posterior, por ejemplo el Concilio III de Toledo, aparecen diferenciadas tres partes de lo que es el reino: la Galia, la Galaecia y luego el resto lo llama España. La sensación que tenemos es que probablemente hubo un pacto. Más que una derrota violenta, hubo un pacto con esa aristocracia que asumió que en este momento los bizantinos tenían demasiados problemas en Oriente para poder ir en su apoyo, y los francos también tenían su parte de problemas y llegaron a un acuerdo. Un único recuerdo que aparece después es en las crónicas asturianas, cuando habla de Vitiza, de su padre, y dice que en un momento determinado ha repartido el rey, le ha dado a Vitiza
le ha mandado a Tui para que tenga para sí el reino de los suevos y él tener el de los godos. La noticia es tardía, es extraña y no sabemos muy bien qué pasó en realidad. Quizás hubo una revuelta en Galaecia y lo que envió al rey fue para que al hijo fue para que la atajase. La historia, digamos, del reino suevo termina aquí. Y la historia del reino suevo además termina de una manera tan abrupta que es dificilísimo encontrar ningún recuerdo de ese pasado suevo en la tradición posterior. Desde los datos que aparecen en el Concilio de Toledo, hasta, bueno, la referencia luego a Galia, Galicia, España, aparece en alguna ley, pero el reino suevo simplemente queda subsumido en el reino visigodo y desaparece. Durante un tiempo se respetó esa estructura, pero se respetó porque los suevos tenían dificultades para reordenar el territorio. En el 589 Galaecia siguió siendo una provincia que ocupaba una parte de Lusitania. Con las reformas de 80 años después ha sido ya reducida, digamos, a su espacio. Y las fuentes posteriores hablan ya de otras realidades menos administrativas. Introducen Galaecia, Asturia, Cantabria y por lo tanto se va diluyendo. Pero se fue diluyendo porque el reino visigodo se fue haciendo cada vez más centralista y por lo tanto esas estructuras fueron olvidadas incluso por la información posterior. ¿Y qué queda del reino suevo? Yo en algún momento escribí o hablé que la historia del reino suevo es una historia desafortunada. Por un lado, los suevos no tuvieron, como he dicho, ese ideólogo que les construyó una historia en la que fueran héroes. Isidoro hizo de la relación entre los hispanorromanos y los visigodos una especie de relación casi matrimonial y había dado como resultado pues, una nueva realidad que era Hispania y que ha sido utilizado, digamos, ideológicamente hasta hoy en día. Sin embargo, de los suevos lo que quedó fue la parte más negativa que podíamos leer nosotros en Idacio. La historia de la fuente, la historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, que se empezó a publicar en 1850, pero es probable que algunos la hayan quitado de la estantería de casa hace unos años, pero estaba en muchas casas hasta mediados de este siglo, pues presenta una imagen, además, que va mucho más allá de lo que dijera Idacio. Hacen sacrificios humanos, era un absoluto despropósito, que no hizo evidentemente ningún bien a la idea de que los suevos pudiesen ocupar lugar alguno en el relato histórico de la península. Voy a hablar de la península, porque tenemos que diferenciar también en este caso lo que es luego España y lo que es Portugal. Y esto es un problema muy general. Félix Dan, entre 1861 y 1911, bueno, escribió una historia general de los reinos germanos que, si no me acuerdo o no recuerdo mal, eran 7.009 páginas. 7 volúmenes de unas 1.000 páginas cada uno. Le dedica al reino suevo 21 páginas. 21 páginas. Esas 21 páginas fueron traducidas por Murguía en su Historia de Galicia y son lo que han reproducido los manuales de historia de España prácticamente hasta hoy. Pongo aquí dos ejemplos de libros en castellano que encuentran ustedes todavía en cualquier librería. Collins escribe un libro sobre España en la Alta Edad Media. 320 páginas. Dedica a los suevos de la 35 por la mitad a la 41 al principio. O sea, 5 páginas. Y llama al capítulo Un falso comienzo. Javier Arce, bien conocido, escribe un libro sobre el siglo V, en este caso son 302 páginas, y dedica a los suevos las que van de la 127 a la 133. Y como arriba, lo que era un falso comienzo aquí es Infelis Galiciae, desgraciada Galicia.
Stephanie Hamann escribe a comienzos de los 70 bueno, lo que sería una tesina, un trabajo de máster hoy, pero sobre el reino suevo de España, y dice: los suevos son un episodio sin consecuencias para la historia de España. Punto. Lo demás lo pueden leer ustedes. Solo interesa como parte del proceso de formación de los reinos germánicos. Díaz y Díaz, ilustre latinista, primero en Salamanca, luego en Santiago de Compostela, tiene la misma percepción. Los suevos no añadieron nada a la Galicia romana. Son un episodio de alguna manera accidental. No aportaron elementos sociales, políticos, religiosos, lingüísticos, su proyección fue mínima y, a pesar de la baja población galaica, eran muchos menos y no aportaron nada en términos de civilización. No lo he traducido, y no lo he traducido, les digo a ustedes lo que pone, si alguno no lo lee, porque la fuerza de la lengua original en este caso es mucho mejor. Bueno, en el caso de este libro de Michet, que se tradujo al castellano a finales de los 60 y se utilizó muchísimo en el estudio de la historia del periodo, si los suevos de España no hubiesen existido, daba igual, la historia no habría cambiado nada. Thompson es un autor mucho más conocido. Probablemente el libro, su historia de los godos, es el libro sobre los godos de España que más se ha leído y más se ha editado desde que fue traducido al castellano en el año 69. En este caso son unos capítulos, 4 capítulos en 4 números de la revista de Nottingham Medieval Studies, que es donde él publicaba más habitualmente, donde se ocupa del final de la España romana. Los suevos se comportaron como bandidos y saqueadores profesionales y persistentes. La minoría tiranizó a la mayoría y no lo hizo por última vez en la historia de España. Thompson estaba absolutamente imbuido de la leyenda negra y la aplica en este caso al caso de los suevos. En esas oscuras y desesperadas condiciones fue fundado el primer reino independiente de la Europa occidental. Y añade otra vez, para no ser distinto, como sombra cruel y sofocante de la historia de España misma. En el último de los volúmenes y de los capítulos, cuando está terminando, luego lo publicó en un libro independiente, dice: hay poco lugar para sonreír en la patria de Galicia, ¿no? Las relaciones fueron tan mortales o demasiado mortales para que nos inviten a la risa, para que nos inviten a reír. Y este autor, que 20 años después, 15 años después, hace una historia general de los germanos, insiste en lo mismo. La historia del reino suevo, desde el 411 hasta el fin, es uno de los episodios menos edificantes de la temprana historia europea. Un brutal catálogo de saqueos, batallas, ciudades destruidas, comunidades esclavizadas, y en inglés dirían enzone, y así sigue. Bien, esa es la historia desafortunada, digamos, desde el punto de vista académico. No ha sido lo mismo en otro ámbito de qué queda del reino suevo, que sería el mito, el folclore o la identidad. Cojo aquí hay que decir que los suevos en Galicia tampoco han sido siempre muy afortunados, porque han tenido que luchar contra los celtas. El mito celta o el mito godo, ¿con qué me quedo si soy un gallego de verdad? Es un problema, ¿no? Es un problema. Bueno, veremos cómo algunos lo resolvieron fácil y otros también por el lado contrario. Bueno, en este caso, Antolín Faraldo es un hombre, murió muy joven, 30 años, y decía Murguía, que era el primer representante del resurgimiento, del resurgir de las letras gallegas. Era un individuo que también se le llama el creador del provincialismo, y él, curiosamente, cuando quería imaginar una Galicia feliz, pues curiosamente se puso a mirar al mundo suevo, y decía: con la fusión de gallegos independientes y suevos vencedores, amanece para Galicia una era radiante de gloria, de consoladores recuerdos y fundadas esperanzas. Para nosotros, los hombres de una época escéptica, sin amor y sin fe. Él era pues, un opositor claro de la monarquía borbónica en este caso. Bien, pasamos de un extremo de ignorancia histórica a un extremo de abuso histórico. Manuel Murguía es padre en buena medida del regionalismo gallego, también escribe en los mismos términos. Habla además de una palabra que luego se ha hecho muy famosa en los estudios actuales sobre el mundo germánico, que hablan de etnogénesis. Él habla del elemento etnogénico,
probablemente lo ha cogido de un autor belga-alemán que poquito antes había utilizado la palabra. Murguía era un hombre leído, aunque no fuese un historiador profesional, y ahí de nuevo él considera que a la Galicia céltica, se reunían en una farmacia en Santiago que le llamaban la cueva céltica, pero dejaban un huequito también para los suevos, y él cree que los suevos forman parte de ese ser gallego junto a los celtas. Hay que decir que esto es una postura, he puesto abajo algunos nombres, ninguno de ellos era como tal, bueno, quito ya los dos últimos más recientes, ninguno era historiador profesional, es decir, y han utilizado por lo tanto la historia de una manera un tanto caprichosa, especialmente Benito Viceto, que construyó, bueno, yo creo que Benito Viceto había conocido este texto, un texto que yo no he conseguido encontrar hasta hace un par de meses. Una universidad americana lo ha escaneado, pero es un texto absolutamente inencontrable. Bien, es un gran poema épico que juega con la historia sueva hasta hacer una especie de Ilíada extraña, ¿no? Pero que no deja de ser curioso, sobre todo porque los portugueses no han querido saber nunca nada con los suevos. Tampoco han querido saber mucho con los visigodos, porque como los unos eran utilizados por los gallegos, los otros por los españoles, y claro, no podían jugar con el mismo mito, ¿no? Ellos han quedado con los luisiadas, que así les evitaba problemas. Pero de verdad, si buscáis PDF, encontráis, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio histórico todo, pero como creación literaria es muy entretenida. Estoy hablando de su reflejo en la literatura. Bueno, en la literatura gallega, salvo algunos poemas pasionales de Eduardo Pondal, especialmente este que además se llama Da Raza, ¿no? Donde lo que hace es una especie de juego, todos los que hay del Duero para abajo pues son moros, y nosotros no, porque somos celtas y somos suevos, ¿no? Y juega con ese elemento y llama a Galicia Suevia, contra lo cual reacciona violentamente Pedreira Taibo en aquel caso, ya a finales del siglo XIX, o Marcelo Macías, que hace una traducción de la Crónica de Idacio en los años 20 y que también dice, pero qué tontería, ¿no? Es decir, aquí la pelea siempre, ¿no? Suevos o celtas, bueno, los suevos también en este caso de alguna manera han perdido. El mirar al pasado y el mirar al presente, este texto de Gerardo Pereira, un colega prematuramente desaparecido, resume de alguna manera que, bueno, según nos veamos a nosotros, miramos muchas veces al pasado y sin duda alguna, en el caso de los suevos, esto ha ocurrido una y otra vez. Y les doy a ustedes las gracias y cambio el título, porque aquello del otro reino pues quedaba mal. Y podría quitar Astro de Barba, ¿no? Y decir que los suevos, con una historia digna, y todo lo otro ya podemos jugar con ello, fueron el primer reino postromano independiente en la Europa altomedieval. Y repito de arriba, muchas gracias.